programa aquí, y ahí se ve que está grabando, ¿ok? Lo confirmo. Gracias, hermano. Para mí es un honor estar aquí con los hijos de Dios y servir al Señor. Voy a una pequeña introducción, porque yo sé que hay mucha gente que no me conoce bien. Aunque la mayoría me conocen, la mayoría me conocen, pero como hay personas que no me conozcan. Soy Samario, soy de Santa Marta, ¿okay? Conocido popularmente aquí en Santa Marta como almacén, como Roy del Sport. ¿Por qué? Porque tuve un negocio aquí de ropa, de marca, ropa de estaba en lo que digamos la farándula aquí en Santa Marta. Y luego se montó un supermercado aquí cerca, supermercado Royal. Entonces, más o menos, para que se den una idea, no vivo aquí, vivo en los Estados Unidos. Y el Señor me usa a mí en lo que es en liberación, sanidad. Es el que lo hace. Es un ministerio muy importante hoy en día, siempre es importante en la iglesia. Porque sabemos que en la mayoría de las iglesias se predica, hoy que se predica la palabra de Dios, se habla de evangelismo, pero que es liberación. Que el cristiano, el hombre de Dios, sea libre de enfermedades, y casi no se habla de eso. Es más, las iglesias o el cristiano está aceptando eso, las enfermedades, cualquier tipo de enfermedades, dolor de cabeza, lo que sea, como algo normal, algo común. De hecho, no hay casi diferencia en la forma de actuar del cristiano con la persona que no conoce de Dios. Entonces, así igual, incluso hay muchos hospitales que están llenos de cristianos, que no debería ser así. No debería ser así. ¿Por qué? Porque conocemos la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que ciertamente Él llevó las enfermedades en la cruz del Calvario. Amén. Él llevó las enfermedades en la cruz del Calvario. Y Jesús vino a liberarnos de las cautividades del pecado, de las enfermedades de Satanás, todo ese cuento. Jesús vino a liberarnos. Y de hecho lo hizo en la cruz del Calvario. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él predicaba la buena nueva de salvación del reino del Padre, y también Él sanaba a los enfermos, expulsaba a los demonios que estaban en las personas, en ese pueblo, en ese entonces, en el pueblo judío, estaban, porque Jesús fue el pueblo judío, en esa región. Entonces, sacaba a los espíritus malignos de ahí, y gente que estaba enferma se quedaban sanas enseguida. Porque saben, si recuerdan ustedes, en la palabra de Dios dice que había una persona que estaba jorobada, una mujer que tenía más de 18 años enferma, jorobada, de ninguna manera esa mujer se podía enderezar. Y Jesucristo la liberó. Lo que había en esa persona, en esa joroba, eran demonios que estaban ahí. Al ser expulsado ese demonio, la persona quedó totalmente enderezada, sana. Lo único yo lo dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la palabra de Dios, es la máxima autoridad que hay en el mundo, en el universo, en la tierra o la tierra, lo que sea, es la palabra de Dios, es la que manda. Y lo que dice es verdad, porque Dios no es un hijo de hombre para mentir. Amén, estamos ahí. Entonces, nosotros debemos creer lo que diga la palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Y Jesús a mucha gente, que luego Jesús se fue, Jesús resucitó, y luego se fue. Quedaron los apóstoles, quedaron los discípulos, y ellos continuaron la obra que Jesús comenzó, predicando el reino de Dios, sanando a los enfermos, echando demonios. Lo hicieron, eso es real, lo hicieron. Ahora bien, los demonios, esas enfermedades, los demonios, eso fue en la época de Jesús, todavía actualmente hay. No crees que los demonios se fueron ya, Satanás se fue ya, no, todavía está operando. Pero se ha fallado un poco en muchas iglesias donde no hacen esto, no expulsan al espíritu demoníaco. Incluso hay pastores, hombres de Dios, que están muriendo temprano, a temprana edad, que no deben morir a temprana edad. Es porque posiblemente han echado brujería, tiene un demonio de esas personas que la han colocado, o por sus pecados, porque no ha arreglado el asunto, y están esos demonios ahí, y las personas tienen un cáncer, tiroides, asma, dolores que no debe tener. Porque Jesús lo llevó. Es que es sencillo, si Jesús lo llevó, alguien lo trajo. Aquí, Satanás, los demonios. Sabemos que es gobernador de la tiniebla. ¿Usted cree que aquí en este barrio no hay un líder demoníaco que comanda otros demonios? Claro que sí. Satanás está organizado.
hay potestades, gobernadores, ya, están regiones, hay uno que dominan, que digamos el jefe de la potestad, domina, digamos, al Magdalena. Pero ese demonio está asignado al departamento de Magdalena, y tiene asignado en cada ciudad, tiene asignado líderes. Y ese líder tiene asignado muchos demonios en cada barrio, incluso de esquina, está bien organizado. Es una realidad. Gracias a Dios, por eso vino Jesucristo. Jesús vino con el poder de Él, para que en nombre de Él echemos los demonios en el nombre de Jesús. Y la persona que es sana, por eso que Jesucristo nos dio esa, nos delegó a nosotros toda la autoridad, a su iglesia, a nosotros, no Dios. Usted y yo tenemos poder de autoridad en el nombre de Jesús para echar los demonios. Aunque dice la palabra de Dios, y es cierto, primero hay que someterse a Dios, al Padre, en el nombre de Jesús, o a Jesucristo, someterse a Él. Y luego así recibir al niño y Él lo oirá de vosotros. Entonces, primera parte que hay que hacer es someterse a Él. ¿Y cómo nos sometemos a un Dios poderoso, a Jesucristo, al Dios todopoderoso? ¿Cómo nos vamos a someter a Él? Para someternos a Él, para hacer Él ser nuestro jefe, debemos nosotros conocerlo a Él. Y para conocerlo a Él hay que pasar un tiempo con Él. Y para pasar tiempo con Él hay que dedicarle a la palabra de Dios, porque Dios se conoce a través de su palabra. Entonces, es algo que va causa-efecto, efecto-causa. O sea, usted se acerca a Jesucristo a través de su palabra. Usted no puede acercarse a Jesucristo si no conoce su palabra. Hay mucha gente que dice, sí, yo creo en Dios, pero no tiene ninguna relación realmente con su palabra. Y si no tiene relación con su palabra, está en celo, tiene una mentira, un engaño del diablo ahí. La persona no se puede defender porque no conoce la palabra de Dios. Es más, le pregunto a la persona, ¿sabes aunque sea el Salmo 91? No se lo sabe. ¿Sabes algo a qué vino Jesús? Sí, murió por el pecado, pero realmente no sabe por qué. Porque no se ha tomado el tiempo de estudiar su palabra, aunque sea media hora, un cuarto hora, una hora diaria, para conocerlo. Y eso es fundamental. Si usted no conoce la palabra de Dios, perdemos el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que no lo conoces a Él. Y los demonios, Satanás sabe que no lo conoces. Y ellos conocen la palabra de Dios. ¿Cómo yo hago liberación? Liberación yo lo hago así, confronto al enemigo con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es que nos hace libre. Porque si usted conoce la palabra de Dios, no puede ser libre, no puede ser libre. Y usted le echa la culpa al esposo o a la esposa, al vecino, al trabajador, lo que sea, del problema que tiene usted porque tal. No, olvídese del cuento. El problema no está allá. Es su relación usted con Dios, a través de su palabra, que no la está estudiando. Ahora bien, hay gente que estudia la palabra de Dios, pero no la obedece. De nada sirve. Nosotros estudiamos algo para hacerlo, aprendemos para algo. Si yo voy a estudiar medicina, es para poner en práctica los conocimientos de medicina que yo voy a actuar. Desafortunadamente, yo sé que hay mucha gente que estudia medicina, pero están de chofer, ¿ok? Pero son casos extremos. Pero si yo estudio algo es para obedecerlo, para aprender, adquirir conocimiento y ponerlo en práctica. ¿Estamos? Entonces es importante que la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Esta apenas es introducción a lo que voy a hablar aquí, ¿ok? Así que, otro digo media hora, pero creo que media hora es suficiente. Uno siempre, en el caso el caso mío, o mucha gente que no está, digamos, que no estoy, digamos, de base en esta iglesia, de predicar todos los sábados, todos los domingos, todos los días, así. Casi siempre queremos decirlo todo en un solo día o una hora, pero no se puede. Hay muchos temas, muchas cosas que el pueblo de Dios debe saber y conocer. De hecho, el pastor hace un buen trabajo. Amén. Gloria a Dios por el pastor, maneja la palabra, eso es importante. Pero entonces, es una pequeña introducción, porque para mí es importante que ustedes conozcan la palabra de Dios, que estudien la palabra de Dios. Esa es la herramienta para que su hogar, para que usted sea transformado. Primero, sea usted transformado. Y luego, con base, siendo usted transformado, siendo usted luz en su casa, cuando esté, lo que está alrededor, ve la diferencia. Ve la diferencia. Y eso sigue y esa transformación. Sé que hay muchas mujeres aquí, yo sé que hay muchas mujeres aquí que están atribuladas en su hogar, porque el esposo
decir fiel, borrachón, lo que sea, no dio la palabra de Dios, pero al menos empiece usted a hacer la parte de usted. Nadie cambia a nadie, al menos que usted sea transformado. Usted sí puede ser transformado si usted se decide, pero usted transformar, cambiar al esposo o a la esposa, es su cuento. Usted sí puede hacer su parte, pero tiene que pasar a la palabra, a la presencia del Señor. La presencia del Señor. Yo le explicaba a la gente ayer yo vine aquí jueves. Hay gente que está haciendo el estudio de la palabra de Dios de una forma totalmente errónea. ¿Me explico? Hay gente, porque por la tecnología que todo va rápido, hoy está, gracias a Dios, se encuentra la palabra de Dios en audio. Está bien, magnífico, ok. Hay que palabra de Dios por lado. Pero la gente está cometiendo el error que a veces están haciendo unas actividades, están oyendo, no escuchando. Hay gran diferencia. Están oyendo la palabra de Dios y están haciendo otras actividades al mismo tiempo. Y dicen, no, la oí. No. Usted tiene que dedicarle usted tiempo. Si espera media hora de calidad en la palabra. Mira usted solito, tan. Y ahorita. Y vea usted la diferencia en toda su vida. Ahora bien, esto es una decisión. Si usted quiere hacerlo, si usted desea hacerlo, hágalo. Pero si usted no quiere hacerlo, aunque yo le diga esto, aunque el pastor le diga eso, no lo va a hacer. Y si lo va a hacer de mala gana, y mala gana va en la carne, y en la carne nada, porque esto es espiritual. La palabra de Dios es espiritual, es viva. Porque el Espíritu Santo empieza usted a hablarle a través de la palabra. Pues si usted anda apurado y cosas así, el Espíritu Santo no dice, no, pero no da tiempo para explicarte esas cosas. No le damos tiempo. Entonces es importante eso. Como le digo, esto es la introducción a lo que voy a hablar acá. El tema de hoy, así que son dos predicas. Por si es básico eso, ¿ok? Para todo el fundamento de la palabra de Dios. Yo lo que hago en liberación es, me baso en la palabra de Dios. Me dice, ¿ustedes saben que los demonios hablan? ¿No saben? ¿Okay? Bastante. ¿Okay? Ellos defienden sus derechos. Ellos me dicen, a veces me dicen a mí, no, es que esta persona es mía. Es mía, lo dicen, no es que es mía. Toda la vida es mía. ¿Okay? La única forma de que ese demonio se vaya de ahí, tenemos que perder con base a la palabra de Dios. Amén. Sí, ok, esta persona pecó, porque el pecado abre la puerta del enemigo. Pecados abren la puerta de los enemigos. Incluso los traumas, sus peleas, son traumas, problemas a los demonios que entran. La única forma que yo le diga que ese demonio se pueda ir de ahí, me toca hacerle un especie de juicio con la palabra. Le digo, no. Esta persona sí, ok, dice que es tuya. Toda la vida estoy con ella y es mía. Y todo lo que está es mío. Porque así dice. Le digo, no. Lo que pasa es que esta persona era tuya. Por esta persona aceptó a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Le pidió perdón por sus pecados, fue perdonado y le pertenece a Jesucristo. Yo tengo que estar seguro de lo que estoy diciendo de verdad, porque los demás no saben si es verdad o no es verdad. Yo tengo que estar seguro que esa persona realmente es cristiana. Entonces el demonio dice, ok, sí. Ok, esta mujer es culpable, tiene que pagar, tiene que sufrir, porque la paga el pecado es muerte, sufrimiento, lloro, ruina económica, todo el rollo, el pecado trae sus consecuencias. Y tú estás haciendo el trabajo de ese demonio. Sí, tienes que pagar, pero para eso Jesús se puso en el lugar de él. Y todo el castigo Jesús lo recibió en su cuerpo. A Jesús lo golpearon, lo pasaron, humillaron, le hicieron de todo, su sangre la derramó y murió en la cruz del Calvario, pagó totalmente la deuda que este hombre se merecía. Y este hombre no merece más sufrir. ¿Pagó o no pagó el demonio? Dice el demonio. Sí pagó. Entonces ahora, ¿qué tiene que hacer? Irme, ok. Pero en nombre de Jesús, recoge todas tus cosas, te marchas de ahí y nunca más regresas en el nombre de Jesús de este hombre. Te vas enseguida a la vez y te vas enseguida a la enfermedad, te vas todo el rollo enseguida, la deuda, te vas todo enseguida. Y se van los demonios. Pero ¿por qué fue libre? Porque el demonio obedeció. Porque realmente sabe que la persona es de Jesucristo. Esa persona está arrepentida de su pecado, no está en pecado. Pues es importante ser de Jesús de Nazaret. Es importantísimo. Amén. Eso es lo que es liberación. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Pero realmente la persona debe ser de Jesucristo.